Les damos una calurosa bienvenida a este programa. Esperamos que pueda ser de bendición para usted y para las personas con quienes los comparta. Que Dios les bendiga. Título de la lección: La unidad del Evangelio. Nuestro texto inicial se encuentra en Filipenses capítulo 2, verso 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En Gálatas capítulo 2, versos 1 al 14, encontramos al apóstol Pablo haciendo todo lo que está en su poder para mantener la unidad del círculo apostólico en medio de los intentos de destruirlo por parte de algunos creyentes. Pero, aunque hay lugar para la diversidad dentro de la iglesia, el evangelio nunca debe de ser traicionado en este proceso. Los falsos maestros tenían otra acusación en su contra. Afirmaban que el evangelio de Pablo no estaba en armonía con lo que enseñaban Pedro y los demás apóstoles. Por eso, Pablo relata un viaje que hizo a Jerusalén por lo menos 14 años después de su conversión. No porque lo hubieran mandado llamar los apóstoles, sino porque el Espíritu Santo lo motivó. Pablo no necesitaba ningún tipo de garantía por parte de ellos. Después de todo, ya había estado proclamando el mismo evangelio durante 14 años. No necesitaba el permiso ni la aprobación de ellos, pero valoraba estar en unidad, el apoyo y ánimo con los demás apóstoles. Por lo tanto, la acusación de que su mensaje era diferente no solamente era un ataque hacia Pablo, sino también un ataque a la unidad de los apóstoles y a la iglesia misma. Mantener la unidad apostólica era vital, porque una división entre la misión gentil de Pablo y la iglesia madre en Jerusalén habría tenido consecuencias desastrosas. Sin comunión entre los cristianos gentiles y judíos, Cristo estaría dividido y toda la energía que Pablo había dedicado y que esperaba dedicar a la evangelización del mundo gentil habría quedado frustrada. La circuncisión era la señal de la relación de pacto que Dios estableció con Abraham, el padre de la nación judía. Aunque la circuncisión era solamente para los descendientes varones de Abraham, todos estaban invitados a entrar en una relación de pacto con Dios. La señal de la circuncisión fue dada a Abraham en Génesis capítulo 17. Esto ocurrió después del intento desastroso de Abraham al tener un hijo con la sierva egipcia de su esposa, para ayudar a Dios a cumplir la promesa que le hizo de darle un hijo. La circuncisión era una señal adecuada para el pacto, era para recordar que los mejores planes humanos nunca pueden lograr lo que Dios ha prometido. La circuncisión exterior debía ser un símbolo de la circuncisión del corazón. Representa despojarnos de la confianza en nosotros mismos y, en cambio, depender fielmente de Dios. Sin embargo, en la época de Pablo, la circuncisión se había convertido en una señal preciada de identidad nacional y religiosa, y eso no era lo que debía representar originalmente. Algunos hasta creían que la circuncisión era un pasaporte para la salvación. Creyendo lo anterior, sería un error suponer que Pablo se oponía a la circuncisión misma. Lo que Pablo objetaba era la insistencia de que los gentiles debían someterse a la circuncisión. Los falsos maestros decían: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no van a ser salvos. El problema entonces no tenía que ver realmente con la circuncisión, sino con la salvación. La salvación es o solamente por la fe en Jesucristo o por algo que puede hacer el hombre mediante la obediencia humana, aunque en realidad separado de Dios nunca podrá obedecer sus mandamientos.
En Gálatas capítulo 2, versos del 1 al 10, Pablo habla de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos otra vez a esclavitud. La libertad, como una descripción de la experiencia cristiana, es un concepto importante para Pablo. Él utiliza esta palabra con más frecuencia que cualquier otro autor del Nuevo Testamento, y en el libro de Gálatas las palabras libre y libertad aparecen numerosas veces. La libertad para el cristiano, sin embargo, significa libertad en Cristo. Es la oportunidad de vivir una vida de devoción a Dios sin estorbos. Implica libertad de estar esclavizados a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, libertad de la condenación de la ley cuando hemos pecado y libertad del poder de la muerte eterna, el destino final de todo pecador que no se arrepiente. Los apóstoles reconocían que a Pablo le había sido encomendado el Evangelio a los no judíos por nacimiento, como a Pedro a los que sí lo eran. En ambos casos el Evangelio era el mismo, pero el modo en que era presentado dependía de las personas a las que los apóstoles intentaban alcanzar. En este versículo está implícito el reconocimiento importante de que una misma fórmula puede ser escuchada de modo diferente y tendrá diferente fuerza en contextos sociales y culturales diferentes. Es precisamente esta unicidad lo que forma la base de la unidad cristiana, precisamente como la unidad dentro de la diversidad. Quizás tenemos que ser más abiertos en nuestra mente a los métodos de evangelización y de testificación que nos sacan de nuestra zona de confort. Hemos estado acostumbrados por muchos años a hacer lo mismo, pero es tiempo de analizar los métodos para alcanzar de una mejor manera a todos aquellos en esta época tan rápida en la que vivimos. Quizás algunas cosas nos molesten, y si es así, ¿cuáles son? ¿Por qué te molestan? ¿Es posible que debas ser más abierto en cuanto a estas cosas? Se ha dicho que los viajes ilustran porque nos ayudan a entender mejor a nuestro prójimo, especialmente aquellos que viven en otros países, tienen otras culturas. Aprendemos en verdad a ser más tolerantes con ellos, como ellos son con nosotros. Algún tiempo después de la consulta de Pablo en Jerusalén, Pedro visitó la iglesia en Antioquía, en Siria, la ubicación de la primera iglesia gentil y la base de las actividades misioneras de Pablo. Estando allí, Pedro comió libremente con los cristianos gentiles, pero cuando llegó un grupo de cristianos judíos de parte de Jacobo, Pedro, temeroso de lo que podrían pensar, cambió completamente su comportamiento. Pedro debería haber actuado más sabiamente, pero tenía muy arraigada la cultura judía y sus tradiciones. Esto nos debe dar una lección de nuestro comportamiento al tratar a otros. Es probable que el problema haya tenido que ver con la comunión con los gentiles, debido a que los judíos veían a los gentiles como impuros. Algunos tenían por costumbre evitar lo más posible todo contacto social con los gentiles. Pedro mismo había luchado con este tema, y únicamente una visión de Dios fue lo que lo ayudó a ver las cosas con más claridad. Al entrar a la casa de Cornelio, el centurión romano, que vemos en Hechos capítulo 10-28, donde Pedro dijo: Ustedes saben que es abominable para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Aunque sabía que estaba mal, Pedro tenía tanto temor de ofender a sus compatriotas que volvió a sus antiguas costumbres. Por lo visto, así de fuerte era el poder de la cultura y la tradición en la vida de Pedro. Sin embargo, Pablo, al ver esa actitud de Pedro equivocada, la llamó exactamente por su nombre. La palabra griega que utiliza en Gálatas 2:13 es hipocresía.
siendo influenciado también Bernabé, dijo Pablo, también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Palabras fuertes de un hombre de Dios a otro. ¿Por qué es tan fácil ser hipócrita? No debemos cerrar nuestra vista hacia nuestras propias faltas mientras buscamos ansiosamente las faltas de los demás. ¿Qué clase de hipocresía tenemos en nuestra propia vida? Y una vez reconocida, debemos sacarla de raíz de nuestra vida con la ayuda divina. Al ser parte de una cultura que somos, muchas veces somos tentados y caemos en ser demasiado escrupulosos en el comportamiento de nuestros propios hermanos de la fe. No sabemos lo que ellos piensan y nos adelantamos fácilmente en nuestros propios prejuicios. La situación en Antioquía evidentemente era tensa. Pablo y Pedro, dos líderes de la iglesia, estaban en conflicto abierto, y Pablo no se guarda nada al pedir cuentas a Pedro por su comportamiento. Desde el punto de vista de Pablo, el problema no era que Pedro hubiese decidido comer con las visitas de Jerusalén. Las tradiciones antiguas sobre la hospitalidad ciertamente habrían requerido eso. El problema era la verdad del Evangelio, es decir, no era simplemente un problema de confraternización o prácticas gastronómicas. Las acciones de Pedro, en un sentido muy real, comprometían todo el mensaje del Evangelio. Durante la reunión de Pablo en Jerusalén con Pedro y con los demás apóstoles, habían llegado a la conclusión de que los gentiles podían disfrutar de todas las bendiciones en Cristo sin tener que someterse primeramente a la circuncisión. La actitud de Pedro ahora ponía en riesgo ese acuerdo. Allí donde antes los cristianos judíos y gentiles se habían reunido en un ambiente de confraternización abierta, ahora la congregación estaba dividida, y esto podía llevar a tener una iglesia dividida en el futuro. Según el punto de vista de Pablo, el comportamiento de Pedro implicaba que los cristianos gentiles eran creyentes de segunda clase en el mejor de los casos, y creían que las acciones de Pedro presionarían a los gentiles a ceder si querían experimentar la plena comunión. Por lo tanto, Pablo le dice: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? La palabra judaizar era una expresión común que significaba adoptar un estilo de vida judío. Se utilizaba para referirse a los gentiles que asistían a la sinagoga y participaban de otras costumbres judías. También era el motivo por el que Pablo a menudo llama judaizantes a sus oponentes de Galacia, los falsos hermanos. Por si fuera poco, además de las acciones de Pedro, Bernabé también se contagió de este comportamiento, alguien que también era consciente de lo que implicaba. ¡Qué ejemplo claro del poder de la presión del grupo! Debemos aprender a protegernos de ser arrastrados en la dirección equivocada por quienes nos rodean. No importa que sean grandes líderes, cada uno dará cuenta de sí mismo ante Dios. Una escritora famosa escribió: aún los mejores hombres, si actúan por sí mismos, cometerán graves equivocaciones. Mientras mayores responsabilidades se coloquen sobre el agente humano, mientras más encumbrado sea su cargo para determinar y controlar, más males hará con seguridad y puede hasta pervertir las mentes y corazones. Pedro fracasó en Antioquía en los principios de integridad. Pablo tuvo que resistirle frente a frente su influencia destructora. Esto está registrado para bien de otros y para que la lección pueda ser una advertencia solemne para los hombres que están en cargos en la iglesia, especialmente en los elevados, a fin de que no falten contra su integridad, sino que se adhieran a los principios revelados en la santa palabra de Dios, la Biblia. Estos principios nunca cambian.
Muy pocas personas disfrutan de la confrontación, pero a veces es necesaria. Debemos ser cuidadosos. A veces entramos en conflicto porque va en contra de nuestro propio juicio y nos sentimos afectados, o porque no agrada a nuestro oído, o simplemente porque algo va en contra de nuestras añejas y equivocadas tradiciones que a veces ni siquiera tienen su origen dentro de la iglesia a la que asistimos. Tenemos que investigar y estar seguros antes de hablar o actuar. El principio de Jesús es tratar a otros como queremos nosotros ser tratados. Pero cuando existan circunstancias claramente en contra de los principios revelados en la Biblia, la Iglesia debería condenar el error y disciplinar a aquellos que se rehúsan a aceptar la corrección y cambiar de rumbo. La Iglesia está creciendo en derredor del mundo y se vuelve cada vez más diversa al mismo tiempo. Por eso debe establecer medidas para asegurarse de que no se pierda la unidad en medio de tanta diversidad. Cuando procuremos de veras buscar la dirección divina, seremos guiados por su Santo Espíritu, el mismo que capacitó en el Pentecostés a todos los que estaban unánimes para salir y llevar el mensaje a tantos visitantes de otras partes del mundo y culturas, para que con el verdadero Espíritu les transmitamos la verdad, incluso en el idioma que ellos entienden. Para Dios no hay imposibles. Para cumplir la misión para sus hijos fieles aquí en la tierra, debemos aprender a aceptar e incluso disfrutar de la diversidad de culturas y tradiciones entre nosotros, mientras que al mismo tiempo mantenemos la unidad. Hoy es un nuevo día de oportunidad para buscar la ayuda divina, para solucionar los conflictos que surgen dentro de la Iglesia. Estos presentan una seria amenaza para nuestra unidad con Dios y con nuestros hermanos. En vez de permitir que este problema divida a la Iglesia en dos movimientos diferentes, debemos mejor trabajar juntos a pesar de los conflictos para asegurarnos que el cuerpo de Cristo permanezca unido y fiel a la verdad del Evangelio. Gracias, Jesús, porque nos das la orientación y ayuda necesarias para cumplir nuestra misión de la vida. Que sea Él quien te bendiga hoy. Amén. Les invitamos a escuchar el siguiente canto. Podría hacerse, ahora no tiene importancia si voy hacia allá o vengo hacia acá, no importa dónde vaya, allí tú estás. ¿Cómo podría escaparme sabiendo que tú me buscabas? Tu amor me siguió y al fin me alcanzó. Me rindo ante ti, Santo Conquistador. Que ves en mí, Santo amor, aún en mi situación. Das por mí como si nada. ¿Qué hice para merecer el pago de tu amor? Ahora lo sé, me sigues porque siempre tu hijo fui yo.
es morir que perderme. Llegaste hasta mí, cruzando el dolor, todo por estar juntos tú y yo. Reconozco me haces falta, llena el vacío de mi alma. Nunca más me iré, contigo estaré, siempre a tu lado al fin viviré. Que ves en mí, santo amor, aún en mi situación. Muy alto precio das por mí, como si nada